Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema número 3, hablando acerca de arcos vestibulares. Ya decíamos en las dos primeras clases que un arco vestibular es una parte fundamental de lo que es un aparato de ortodoncia removible, ¿sí? Además de lo que es un retenedor posterior o retenedor intermedio en caso de premolares, el arco vestibular también le va a dar esa retención a la aparatología, al aparato removible en este caso, ¿sí? Tomemos en cuenta que al abarcar un campo muy grande, este me permitirá y me ayudará a que este aparato tenga mejor sujeción o tenga mejor agarre en la boca del paciente. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vamos a ver el concepto básico de lo que es un arco vestibular. Dice que el concepto de un arco vestibular son todos aquellos aditamentos que incorporados en una placa activa producen realmente los movimientos dentarios. El arco vestibular se construye en general con alambre 0,8, 0,9 y va por la cara vestibular de incisivos y caninos, aunque en algunos casos se puede prolongar hasta piezas posteriores, ¿sí? Recordemos lo que decíamos en la primera clase cuando estábamos hablando de algunas cosas para ya adentrarnos en esto. Decíamos que el espesor del alambre que vayamos a utilizar repercutirá no solamente en la fuerza que va a ejercer en todas las piezas dentarias, sino que también en la forma o la estructura que querramos realizar, ¿sí? Recordemos que decíamos que teníamos, por ejemplo, un arco vestibular continuo, que por lo general se utiliza en los casos de mantenedores Hawley, ¿sí? Un arco vestibular continuo, es decir, de molar a molar, claro que con una ramificación en el sector ya sea de premolares o de caninos, el cual me permita darle una mayor estabilidad y que no se salga para todos lados, ¿no? Entonces, en este sentido, la edad predeterminada o la edad promedio también va a ser influyente en cuanto a la elección del alambre, ¿sí? Porque no es lo mismo que poner un alambre de 0,9 milímetros en una edad de 6, 7 años que un alambre de 0,9 para utilizarlo en un niño de 12 años, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un pequeño concepto, un pequeño criterio acerca de el por qué y cuándo utilizar este tipo de alambre, ¿ok? Entonces, vuelvo a recalcar, dice que los arcos vestibulares son los que producen realmente el movimiento dentario en la parte anterior. Acuérdense lo que yo les decía, que el arco vestibular, además de darle la retención, este me va a permitir a mí qué tipo de arco yo quiero formar con este arco vestibular, ¿sí? Porque no es lo mismo que en el momento de doblar un arco vestibular, yo me guíe por la forma de los dientes a formar el mismo arco que yo quiero realizar, ¿sí? Para que lo entendamos mucho mejor. Si nosotros tenemos piezas anteriores, centrales y laterales, apiñados entre sí, vestibularizados algunos, palatinizados otros, algunas veces vamos a tener que doblar el arco vestibular conforme a lo que están esos dientes. Esto no es igual que yo doble mi arco vestibular en forma ovoidal, en forma circular, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Mayormente el arco vestibular me va a permitir a mí poder identificar o darme cuenta hasta qué sector van a tener que llegar las piezas para conformar un arco armonioso, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso, ¿ok? Luego decía también que por lo general el arco vestibular se forja en un alambre de 0,8 y 0,9. Mayormente, casi todos los ortodoncistas o los odontólogos nos piden que forjemos en 0,7, por ejemplo. ¿Por qué nos piden que forjemos en 0,7? Porque a veces el 0,8, al ser un poquito más grueso, les provoca mayor dificultad en la boca del paciente, en el sentido de que puede ejercer un poco más de presión y para evitarse esa molestia, entonces el odontólogo siempre prefiere un 0,7, ¿sí?
Incluso en casos extremos a veces, incluso todavía hay personas u ortodoncistas que requieren que le pongamos un 0,6 nomás, ¿ya? Entonces hay que ver el criterio del ortodoncista en este sentido. Por eso yo siempre les decía, si el ortodoncista ha estudiado y tiene los conocimientos de cuándo y el por qué y qué tipo de alambre se debe utilizar, pues nosotros estamos como complemento para poder realizar ese tipo de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los componentes de un arco vestibular? ¿Sí? Por más que dijimos anteriormente, según el criterio, según el inventor o según el autor de la placa de ortodoncia, los arcos vestibulares siempre van a estar conformados de estas tres cosas primordiales. Estas tres cosas primordiales son las asas, el arco y el retenedor. ¿Sí? Cada una de ellas conformadas y realizadas, y todas tienen un rol fundamental en lo que se refiere a nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos con el primero. Las asas. Las asas son esos medios redonditos que nosotros doblamos con un alicate redondeado plano o con un redondo redondo, depende del criterio de cada uno de ustedes. También dependerá de la forma del diseño que tenga el modelo. Recordemos que le decía, a mayor apertura en el sector posterior del alicate, mayor apertura tendrá también nuestra asa, ¿ya? Entonces tenemos que saber identificar. El asa, además de ser un apoyo en el sector de los caninos y darle estabilidad a ese canino, porque si toman en cuenta justo el doblez, no en esta imagen, por ejemplo, para mí esta imagen está errónea, debería de llegar más o menos a la mitad del canino, por ejemplo, el primer doblez, para que le dé estabilidad a ese canino, ¿ya? Entonces el asa, además de darle estabilidad a ese canino para que no giroversione ni tenga movimiento alguno, permite la activación a lo que es el arco vestibular. ¿Qué quiero decir con esto? El asa es la parte activa del arco vestibular. Dependerá si nosotros queremos cerrar o abrir más el asa para que el arco vestibular sea más grande o sea más pequeño. En simples palabras, si yo al asa lo abro para que se vuelva más grande, el arco vestibular también se expandirá y por ende los dientes anteriores también vestibularizarán, ¿no? Ahora, si yo cierro el asa y hago presión en el arco vestibular, por ende, la presión que voy a ejercer en el asa va a repercutir en los dientes anteriores. Entonces, en este sentido, o va a cerrar diastemas, o va a palatinizar o lingualizar a los dientes anteriores. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Sí? No hay donde nos perdamos en este sentido. Luego, me estoy pasando una cosita sumamente importante. Cuando hablamos también de asas, no solamente nos referimos a que pueda tener estas dos asas en lo que es de canino a canino, ¿sí? Este es una asa, es un arco vestibular sencillo, simple, de canino a canino, con doble asa, pero dependiendo del caso y del criterio del aparato, puede haber o puede tener diferentes tipos de asas, ya que vamos a ir viendo en futuro en diferentes tipos de aparatología. ¿Ok? Luego tenemos el arco. El arco vestibular es la encargada de sostener la placa en su sitio y contener los dientes y unos ganchos de retención para dar anclaje a la placa. Este tipo de aparato removible debe interferir lo menos posible con las funciones de la cavidad oral, por lo que su extensión y su grosor no deben exceder los límites establecidos. ¿Ok? ¿A quién nos referimos con esto? Vuelvo a lo primero que dijimos anteriormente. El arco vestibular es el que le da esa estabilidad a la placa de ortodoncia. Y además que va a retener a esos dientes, como mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Al mismo tiempo nos dice que los dobleces del alambre
no deben exceder los límites predeterminados para que no interfiera en la oclusión dentaria. Recordemos lo que les decía ayer y lo que les explicaba con el alicate y con el alambre. La forma en la cual confeccionemos o doblemos nosotros los alambres repercutirá en la oclusión de la boca. Y en vez de querer corregir, entonces malformaremos los dientes, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso para poder identificar qué tipo de doblez debemos realizar. Recordemos que ayer les decía, cuando nos adentramos a lo que son el nivel oclusal interdentario, nosotros tenemos que fijarnos y verificar si tiene que ser redondeado o plano, ¿sí? Esto dependerá de la forma en la cual estén situados y la forma que tengan los dientes, ¿ya? Por último, tenemos el retenedor. El retenedor podríamos decir que es como la parte pasiva de lo que es un arco vestibular. ¿Por qué? Porque esta, la única función que va a cumplir es la de quedarse quieto dentro del acrílico, ¿no? Pero no menos importante que todos los demás. Recordemos que si nosotros no hacemos una retención a este alambre o al arco vestibular, automáticamente se saldrá del acrílico, ¿no? Las formas de retenciones son variables, así como les mencionaba ayer. Dentro de las más comunes tenemos estas tres, que son en forma de zigzag, en forma de Z, redondeado, o en forma de B o recto, como les mencionaba ayer. Pero como dice en el dibujo, recto nunca. Recto nunca. ¿Ok? Es sumamente importante poder saber y poder ya darnos cuenta que los retenedores no deben repercutir en lo que son los otros activadores u otros tipos de alambre que tengamos que doblar dentro de la aparatología. Es por ello que la importancia de un buen diseño permitirá que éstas no se sobreencimen unas encima de otras, ¿sí? Porque es muy fácil nosotros en la teoría dibujar, bueno, mi diseño será así, 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 lo voy a hacer de esta forma, pero en el momento de doblar y hacer los dobleces, resulta que los alambres se enciman uno encima del otro, ¿sí? Y esto ya interfiere no solamente en el grosor del aparato, sino que podría repercutir en movimientos de los alambres, los cuales van a hacer que modifique nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, la importancia de esto. Recordemos que ayer les decía o les mencionaba qué tan importante es un aparato de ortodoncia en cuanto a adaptabilidad y en cuanto a costumbre para un niño. Recuerden que les decía, mientras más delgado y pequeño sea, más adaptabilidad y más confortable va a ser para el niño o el joven, ¿sí? Pero mientras más grueso sea y más aparatoso y más grande, menos facilidad tendrá el paciente para poder utilizarlo y menos cómodo será para él también, ¿sí? Entonces, tenemos que ver esas cositas para que podamos nosotros darnos cuenta y poder distinguir de todas estas cosas, ¿ok? Entonces, ya dijimos los tipos de retenedores que podrían llegar a tener este tipo de arcos vestibulares, ¿sí? Vuelvo a recalcar, los arcos vestibulares dependerán del aparato a confeccionar y del autor el cual estamos realizando el trabajo, ¿ya? Tenemos entonces, para que vayamos por lo menos dándonos una idea, ¿sí? Si bien en nuestra hoja no tenemos placas de ortopedia muy complejas, pero para que tengamos una idea y ustedes vayan investigando y dándose cuenta en todo lo que vamos a hacer o todo lo que van a hacer a futuro ustedes. Según el trabajo a realizar y el tipo de aparato, estas son algunas de las más conocidas o las que mayormente se realizan. Tenemos un aparato de Hawley en el cual el arco vestibular siempre será o casi siempre va a ser de canino a canino
es decir, un arco vestibular sencillo. Ahí podemos notar, por ejemplo, nosotros una placa de Schwarz, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no tiene un arco vestibular. Puede ser por muchos casos, o un caso primordial, debido a que todavía no hay una erupción total en nivel anterior de los dientes. Es decir, que no hay el espacio suficiente como para que puedan ingresar los dientes y nosotros podamos acomodar toda esta cosa. Recuerden lo que les decía ayer. Si nosotros no tenemos espacio, las placas de ortodoncia y ortopedia fija y removible están hechos para poder hacer estos movimientos y darles ese espacio que se requiere para poder acomodar. Por ejemplo, si nosotros notamos aquí la pieza número 23, el canino izquierdo, no puede erupcionar o está erupcionando en la parte superior de la maxila, es decir, como vulgarmente nosotros conocemos como diente de chancho, debido a que no tiene espacio donde se pueda acomodar o ingresar, ¿sí? Más aún teniendo un apiñamiento a nivel anterior de lo que son los dos incisivos centrales y los dos laterales. Si tuvieran un espacio diastemas, sería mucho más fácil que pudiera bajar ese canino. Quizás se pudiera realizar otro tipo de placa o de ortodoncia, el cual me permita a mí poder poner un arco vestibular con unas asas o con unos guiadores caninos, como se los conoce, el cual me va a ayudar a mí poder bajar ese canino en su lugar. Pero más específicamente hablando de esta placa de Schwarz, podemos nosotros notar, no sé si alguien ya se ha dado cuenta, que esta está cementada en nivel posterior de lo que son los molares, ¿sí? ¿No? Está cementada, ¿ya? Entonces, este Schwarz, el trabajo fundamental o la primera función que este tiene es de abrir espacio por medio de este tornillo de expansión palatino, el cual va a ayudar o va a permitir que gane el espacio suficiente, mientras tenemos estas dos setas o activadores o resortes, los cuales van a dar una vestibularidad a esos dos laterales para poder acomodar estos caninos que no tienen espacio. Luego tenemos también otra placa muy conocida llamada Bionator, ¿sí? En el cual los arcos vestibulares son variables, son de muchas clases, se pueden confeccionar. Puede ser un arco vestibular simple, un arco vestibular que sea cruzado, que vaya de vestibular de superior a inferior o viceversa. Entonces es muy variable el arco vestibular en este caso de las placas de Bionator. Lo mismo sucede en lo que se refiere a una placa de clamp, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un arco vestibular superior solamente recto y sin ninguna asa, por ejemplo, ¿no? Solo podemos ver arco vestibular totalmente completo recto. En la parte inferior podemos notar un arco vestibular con una asa en el medio, si podemos notarlo bien, y con estos acrílicos que se le pusieron a cada lado, los cuales me van a permitir hacer un trabajo específico, ¿sí? No es que el acrílico está ahí porque quiere, ¿sí? Este va a ser un trabajo el cual me va a permitir poder corregir según el requerimiento que hizo el ortodoncista. Puede ser que quiera hacer corregir un clase 2 o un clase 3, entonces para ello se confeccionará diferentes tipos de aparatos de lo que son específicamente de este clamp. El clamp mayormente se lo conoce como un Bionator, pero más pequeño, ¿sí? Es igual que un Bionator, pero es un poco más pequeño, ¿sí? Los términos o los fundamentos básicos son similares o iguales, ¿sí? Luego, para que se den una idea, tenemos este activador Pfeiffer, ¿sí? En el cual tenemos un acreditado total superior e inferior con guiadores oclusales, un arco vestibular en el cual tenemos soldado estos alambrecitos que tienen a los costados
los cuales están confeccionados para poder poner o utilizar una máscara facial, ¿sí? Para ya trabajos más complejos. También tenemos este Twin Block de Clark, parecido a los que hacemos. Si se dan cuenta, hay muchas placas o muchos diseños que son similares. Por ejemplo, si ustedes ven aquí y me dicen, pero sí es igual que un Hawley, por ejemplo, sí es parecido a un Hawley. Quizá tenga otro fundamento específico. ¿Por qué Twin Block? ¿Por qué? Porque tiene este levantamiento de mordida a nivel posterior, por eso el Twin Block levantamiento quiere decir eso, ¿ya? Entonces, son similares los tipos de trabajo, los tipos de autores que tenemos, pero estos dependerán del criterio que tenga cada uno de ellos, ¿ok? Pero como mencionaba anteriormente, ¿sí? Los arcos vestibulares serán confeccionados según el requerimiento y según el trabajo a realizar, ¿sí? También dependerá del autor el cual estamos haciendo la placa, ¿ok? Entonces, con eso tenemos nuestro tema de arcos vestibulares. Es un tema cortito, pero que nos ayuda a poder a nosotros identificar y poder reconocer mucho mejor y tener una idea ya de lo que son o cómo está confeccionado un arco vestibular, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Entonces,